¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta vez la entrevista internacional se transformó en un debate. Tenemos aquí dos invitados para hablar de Chile y Perú de cara al juicio de La Haya y para hablar también un poco de armamentismo y de cómo están las cosas militares. Saludamos a Daniel Prieto, consultor internacional. Muy buenas tardes. Encantado. Buenos días. ¿Cómo le va? Gusto. Y también nos acompaña directo de Perú, Martín Manco. ¿Cómo está usted? Bien, Él es experto también en realidad peruana y defensa. Sí. ¿Cómo está? Un gusto estar ¿Cómo lo han con tratado ustedes. por acá por Chile? Muy bien, muy bien. Me siento contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a partir directo al área, como dirían los deportivos. Muy cortito. ¿Está Chile mejor que Perú militarmente? Sí, para nosotros sí. ¿Para usted? Hemos logrado superarnos un poco, pero hay muchas cosas que nos faltan. O sea, ¿está mejor Perú? No, podríamos analizarlo por etapas. Las fuerzas terrestres, las fuerzas navales, las fuerzas aéreas y desglosarlas un poco. Yo he sostenido siempre que Perú es más o menos el doble que Chile por la cantidad de gente que tiene su ejército, por la cantidad de reservas que ellos pueden movilizar, por la cantidad de sistemas. Históricamente Perú tuvo mucho más tanques que nosotros. Ahora efectivamente nosotros logramos comprar 3 brigadas de Leopard 2 a 4, que tenemos una en Arica, otra en Iquique y otra en Antofagasta. Las que están frente a Perú son las de Arica y Iquique, que son 44 tanques en cada brigada, o sea, son 88 tanques. Claro. Perú históricamente tuvo mucho más, efectivamente los tanques peruanos ahora están antiguos y ellos están a punto de renovarlo. Hubo un intento de renovarlo por tanques chinos que no se logró por un problema interno, pero están viendo otras alternativas. Y ellos probablemente van a ir a las mismas cantidades. Y después cuando analizamos la artillería, los misiles antitanques, la cantidad de fuerzas especiales, la cantidad de fuerzas aerotransportadas en la parte terrestre, vemos que Perú es, la parte de fuerzas especiales, como 3 veces nosotros. Y también está el tema del ejército o de las tropas, si quiere decir. En eso Claro. Perú tiene bastante más que Chile, ¿no? Y bueno, y en la Fuerza Aérea tradicionalmente también, ahora ellos dieron de baja una serie de aviones y nosotros hemos comprado 2 escuadrones nuevos de F-16 usados, holandeses, entonces nos hemos levantado bastante y estamos un poco más cerca de lo que ellos son. Ahora ellos tuvieron problemas de mantenimiento y ahora están recuperando aviones, así que estamos mucho más cerca en este momento. La cuestión es cuál es la tendencia a futuro. En el ejército yo los veo como el doble por cantidades, pero no necesariamente por los sistemas. Y en la Armada vemos una escuadra de 8 buques en el lado peruano, más 6 corbetas, las Velarde, y 6 submarinos. Nosotros tenemos 4 submarinos, tenemos 8 fragatas en la escuadra. Entonces, nosotros tenemos 8 y los peruanos tienen estas 8 fragatas Lupo más las 6 Velarde, que son 14 en total, 14 contra 8. Ahora, obviamente nosotros tenemos unas misileras también en el norte, que son chiquititas, y tenemos una en el Magallanes. Así que también se podría equiparar por ese lado. Podríamos desglosar un poco el asunto, yo no sé lo que dice Martín sobre todo esto, sí. pero la cantidad de gente que ellos pueden movilizar a mí siempre me ha impresionado. A ver, Martín Manco, a ver, denos su opinión al respecto, porque, no sé, usted debe tener otra postura seguramente, ¿no? Claro, efectivamente en parte sí, lo que dice Daniel, pero ustedes acaban de comprar un portahelicópteros. Nos preocupa la capacidad de ese portahelicópteros. Pueden ustedes desplazar los Leopard sin ningún problema ahí, pueden llevar Hammers, una cierta cantidad de tropas, y también pueden apostar encima de ese portahelicópteros alrededor de unas 8 naves, que de repente hasta lo pueden cambiar por Harriers, ya que ustedes tradicionalmente también tienen. En cuanto a los misiles, también usted dice que yo leí una entrevista suya, usted dijo que en el caso peruano era mucho más difícil porque necesitan de un helicóptero. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los misiles que nosotros tenemos, que es el Automat, que en la última exhibición que se hizo, llegaron unos 153 kilómetros, necesitaba de un helicóptero guía. Pero cubre mucho más distancia que el chileno en todo caso también. Pero en caso del Harpoon chileno, que llega aproximadamente 130 kilómetros, solamente usa el GPS. Y ustedes tienen un satélite, nosotros no tenemos un satélite. Entonces, esa es una diferencia sustancial, porque nosotros necesitamos un helicóptero para poder guiar un misil, ustedes necesitan solamente su satélite para guiar el misil. Y en el tema de mantenimiento, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque una cosa es tener las cosas, bien es simple, y otra cosa es tener el ingreso, el porcentaje del PIB o como sea el financiamiento de cada país para mantenerlo. ¿Cómo está el mantenimiento chileno, por ejemplo? ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo quisiera aclarar sobre eso que el satélite chileno es un satélite fotográfico y la verdad es que no es para guiar misiles. No dirige misiles.
No, cuando él decía que efectivamente el link para el tiro transhorizonte con el Automat es que a través de un helicóptero. El helicóptero se puede levantar sobre el buque y ve en el transhorizonte, o se puede adelantar hacia el blanco y también puede hacer el tiro largo transhorizonte. La velocidad con que se mueve el helicóptero respecto a lo que se mueve un buque es mucho más rápido, así que los peruanos efectivamente pueden lanzar a 180 kilómetros con casi todas las Lupo. Habían varias que estaban alcanzando 120 kilómetros y había que hacer una modificación de los links para poder alcanzar 180. Han estado trabajando en eso en los últimos años con Otto Melara y lo han logrado. Además, 2 Lupos compraron el MM-40 Exocet Block 3, que también es un misil nuevo de última generación de alcance de 180 kilómetros. Entonces, todos los buques peruanos están alcanzando 180 kilómetros y todos los buques chilenos están alcanzando 130 kilómetros. Efectivamente, el Harpoon es más moderno, pero tiene menos alcance. Entonces hay que ponderar qué es lo que es más importante, si el alcance o la modernidad. Al final lo que importa es la capacidad. Y los Automat y los Exocet MM-40 Block 3 son bastante extraordinarios. Bastante extraordinarios. Tenemos que agregar además la capacidad antiaérea, la capacidad de misiles antiaéreos, que también Perú tradicionalmente tiene una gran capacidad. Efectivamente tiene muchos sistemas nuevos, algunos los han dado de baja, otros los han reemplazado. Pero por ejemplo los misiles Pechora, que tienen un alcance que es el doble del nuestro, los han modernizado en la parte electrónica y los mantienen operativos, varios de ellos, y ahora están a punto de comprar sistemas nuevos, están evaluando. Estuvieron a punto de comprar el Spider, que después se echó para atrás, no sé por qué razón se echó para atrás, pero prácticamente lo habían comprado y hubo un problema interno de que se acusaron de corrupción unos con otros, entonces el gobierno paró eso y lo echó para atrás. Pero en todo caso estaban dando un paso gigantesco al comprar el Spider, porque es uno de los misiles mejores antiaéreos del mundo, digamos. Entonces, nosotros compramos el NASAMS 2, que es un misil a mi juicio inferior al Spider. Pero llega a un alcance hasta 21 kilómetros de altura. ¿Cuál? Lo que ustedes han comprado, su sistema antiaéreo. En el alcance antiaéreo, sí, y 25 kilómetros en horizontal. Entonces, eso también les da un margen de techo de protegerte frente a los MiG-29. Y ustedes también con el Spider, si es que lo hubieran comprado, digamos. Ahora, el Pechora es un misil de un alcance de 45 kilómetros, o sea, es más del doble, o sea, el doble, digamos. Ahora, ¿no? le vuelvo a reiterar la pregunta. Una cosa es la tecnología con la que se cuenta y otro el recurso que se cuenta para mantenerlo. Y ahí yo tengo entendido que tanto Chile como Perú tienen muchos problemas. ¿Es así? Ambos ¿no? hemos tenido problemas, sí. Tanto por características climáticas, por ejemplo el tema del desierto en Chile, en el caso de los tanques, por ejemplo, u otras características. La chusca. Exacto. Sí. Bueno, en esencia, en el lado peruano, pues hay la situación del mantenimiento, porque nuestro armamento ya tiene bastantes años. Tenemos todavía el crucero Miguel Grau, pero el crucero Miguel Grau pues es un crucero pues de finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una plataforma nada más para poder hacer ataques, pero en esencia ya se está buscando hasta su reemplazo. En cambio ustedes tienen en Armada ya toda una flota más moderna que la de nosotros, salvo los Lupo que nosotros tenemos, pero ustedes tienen toda una flota moderna. Para terminar con este tema de frentón, de experiencia de los ejércitos, ¿cuánto influye eso? Porque, por ejemplo, tenemos a Perú con una guerra abierta al narcotráfico, que está en constante experiencia. El ejército chileno tiene que obtener su experiencia mediante fuerzas de paz internacionales. ¿Eso para usted influye? Claro, el ejército peruano tiene prácticamente... O perjudica, no sé cómo lo vemos. No, el ejército peruano tiene una experiencia de prácticamente haber estado en combate con Ecuador, con Colombia, con Chile, hasta con Brasil en algún momento. Entonces eso le permite una ventaja frente al ejército chileno, que no ha tenido no ha estado en combate desde 1879, ¿no? Bueno, los combates con Chile en todo caso son de buen Se tiempo. datan ya más de 133 años. No, yo le pregunto por lo del narcotráfico, porque de hecho Perú como conflicto, no recordamos el caso de Ecuador, el último, pero exacto. Claro. Pero como conflicto armado a ejércitos regulares, por decirlo así, el tema de Perú hoy es el narcotráfico, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahorita el ejército peruano está preparado para tipo de guerras de baja intensidad. Ahora, guerras asimétricas, lamentablemente todavía no hemos vuelto a tener desde la época con Ecuador. Fíjese y no estamos teniendo todavía. Que justo viendo el diario El Comercio hoy día, que lo utilizo como ejemplo simplemente, es una pregunta. El titular dice: soldados no cuentan con municiones para enfrentar a terroristas. ¿Será tan así? ¿Será un problema?
lo lleva el comercio hoy día en destacado. Sí, y eso es lo que pasa porque lamentablemente se ganó al terrorismo en la época de Fujimori y se descuidó ya ese tema. Entonces dijimos, bueno, se ganó la guerra al terror, la subversión, y ya viene la pacificación y aquí no pasó nada. Y se está cometiendo el mismo error que anteriormente se hizo con la época del presidente Belaúnde, de tomar estos reductos senderistas como si fueran pues un grupo de revoltosos. Y eso es un problema de subestimar al enemigo. Ahora, más allá insisto, más allá de entrar en esta comparación, ¿qué tan importante, por ejemplo, para usted es el apoyo que tiene del gobierno en cuanto a financiamiento de los ejércitos? Porque, claro, depende del porcentaje del PIB, pero justamente en Chile hace muy poco se está aprobando una ley que ya no favorece a las Fuerzas Armadas en cuanto a los ingresos que tenía directamente del cobre, lo que es una señal potente en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, yo antes de responderte la pregunta quisiera hacer un pequeño paréntesis y decir que a mí me encantaría como proyecto, y yo se lo planteé en Facebook a Martín, que algún día nuestras Fuerzas Armadas se pudieran aliar en un proyecto común a nivel continental sudamericano. Un trabajo más conjunto. Y frente a nuestros intereses en el Pacífico, nuestros intereses con el comercio, con Europa, con Estados Unidos, con el este de Asia, todo lo que es el comercio intercontinental. Las Fuerzas Armadas peruanas se han estado superando enormemente en el último siglo y están llegando a tener muy altas capacidades en muchas áreas. Nosotros le tenemos bastante admiración en muchas cosas. Obviamente que temor si es que estamos en la disyuntiva de una confrontación entre Perú y Chile. Se convierte en temor esa capacidad, pero si esa capacidad la pudiéramos convertir en un aliado, las capacidades peruanas se sumarían a las capacidades chilenas y obviamente que sería para nosotros un orgullo trabajar con las Fuerzas Armadas tan profesionales como las que han alcanzado los peruanos en el último tiempo. Y independientemente de eso, contestando a tu pregunta, efectivamente nosotros no hemos recibido las plata de la ley del cobre en los últimos 3 años de la Michelle Bachelet, de la presidenta Bachelet, y en los últimos 2 años y medio, casi 3 años del gobierno de Piñera, tampoco se han entregado las platas a la ley del cobre que corresponden por ley. De hecho, la ley no se ha cumplido. Se hizo una reinterpretación de la ley y se le permitió al ministro de Hacienda decir cuándo se traspasaban los fondos o no, así que los fondos se han seguido acumulando. Tengo entendido que hoy día son como 6.000 millones de dólares los fondos acumulados. Y se han empezado a usar o se han intentado usar esos fondos para otras cosas. De hecho, en la reconstrucción de Talcahuano se usaron después del terremoto y en cuestiones que no corresponden al equipamiento o a la adquisición de defensa, que es para lo cual se había hecho la ley. Entonces, en la práctica, una serie de programas... un poco con el interés que tiene determinado gobierno, determinado sector, por apoyar a las Fuerzas Armadas en ese sentido, ¿no? Entonces, hubo un gran aumento en la capacidad de defensa de Chile en el gobierno del Lago. Yo diría en el gobierno de Michelle Bachelet todavía el primer año se mantuvo esto porque habían contratos previos, así que ya tuvo que conservar esas adquisiciones el primer año. Pero a partir del segundo año de Michelle Bachelet, los 3 años siguientes y los 3 años actuales de Piñera, no se han entregado las platas que corresponden por ley a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas han parado y han retrasado una serie de programas de modernización, una serie de elementos complementarios que no se han completado. Así que nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas que crecieron mucho con Lago, pero tienen elementos complementarios que no se han terminado. ¿Y en Perú? En Perú estamos tratando de mejorar nuestros sistemas de defensa, sobre todo a nivel de terrorismo, porque nuestra preocupación es interna, más que externa. Si usted ve las adquisiciones que se hacen a nivel de armamento, es más que todo para poder terminar con estos reductos terroristas. Ahora, con relación a la mira con Chile, sí hay una intención de integración. O sea, siempre nos hemos visto como si fuéramos países con un miedo del uno del otro, ¿no? O sea, Chile piensa que el Perú lo va a atacar, el Perú piensa que Chile lo va a atacar, dice, tiene 46 F-16, ellos pueden levantar sus 46 F-16, ponerlos en el aire. O sea, pueden ustedes tener los 46 F-16 en vuelo, nosotros solamente tenemos 8 MiG-29 recién repotenciados a SMP, tenemos los 12 Mirage 2000 también repotenciados, entonces si sumamos no llegamos ni siquiera a los 46 F-16 que ustedes tienen. Claro, en esencia sí se podría trabajar en un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas que debería de hacerse porque nosotros prácticamente dominamos el Pacífico, tanto Chile como el Perú dominamos el Pacífico Sur.
Y es una forma de trabajo, sobre todo para protección a nivel internacional, de toda la parte del comercio internacional que corresponde al Pacífico Sur. Que va a ser un tema futuro de todas Que maneras. eso va a ser un tema futuro, pero siempre nos vemos como enemigos, o sea, no nos vemos como aliados. Aliados económicamente sí, o sea, las inversiones chilenas en Perú bordean ya los 10.000 millones de dólares. Y igualito se está aumentando por acá. Perdón que interrumpa, eso le iba a decir. Bueno, somos países con un historial de conflicto, nadie lo duda, pero fíjese usted, que usted lo debe saber, pero el principal inversor extranjero en Perú en este minuto es Chile. Y tenemos muchas más cosas en común que en este minuto que compartir, que pelearnos en este caso, ¿no? Lógico, sería impensable pues ver a la Fuerza Aérea Chilena tratando de bombardear pues Ripley en Lima o alguna Osada, ¿no? O Totus, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, son sus propias inversiones, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice el doctor Prieto, o sea, tendríamos nosotros que ver la manera de cómo trabajar en conjunto. O sea, el tema de la Haya nos ha vuelto a poner otra vez en la disyuntiva de, ¿y ahora qué? ¿Otra vez conflicto? ¿Va a ser un conflicto focalizado? ¿No va a haber conflicto? ¿Respetaremos? ¿No respetaremos? Pero sabe que, bueno, nosotros tenemos un conflicto, un diferendo mucho más cercano y mucho más tangible, que se llama la Corte Internacional de la Haya. ¿Cómo ven ustedes el escenario tomando en cuenta lo que viene? Porque, claro, ambos países se han comprometido a respetar lo que ahí ocurra. ¿De partida usted cree que va a ser así, don Daniel? Sí. Yo creo que no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿En qué sentido? Chile, si gana, va a mantener el mismo límite que nosotros planteamos siempre, y si pierde algo, vamos a cambiar un poquito el límite. Pero Chile va a respetar lo que decía la Haya en cualquiera de los dos casos. Así que no va a ser ningún motivo de conflicto. Yo pienso ¿Pero que un también foco de tensión ese, tomando en cuenta lo que estamos hablando? Fue un mal gesto en su época. Cuando esto se planteó en la época de que estaba en Chile el presidente Lago, nosotros lo tomamos muy mal, porque creíamos que el límite estaba absolutamente establecido y que no había ninguna duda. Y eso produjo una cierta animosidad que ha durado hasta ahora. Pero yo estoy convencido de que esto no va a ser problema. Yo más bien pienso que el programa de modernización de las Fuerzas Armadas peruanas, que se atrasó un poco con Alan García porque se le hizo una serie de ofertas a las Fuerzas Armadas que finalmente no se cumplieron en la forma que se había establecido, así que no se produjo la modernización que nosotros esperábamos con Alan García, pero sí se está produciendo ahora con Ollanta-Humala, con bastante regularidad, y tal como Martín señalaba, efectivamente se está modernizando ahora el segundo lote de 8 MiG-29 para la Fuerza Aérea. Hay 3 MiG-29 originales que tenían la capacidad para usar los misiles más modernos. Ahora se hizo un repotenciamiento de los Mirage 2000, por lo menos los motores y la estructura, pero no en la aviónica para las armas más modernas, que todavía están buscando los recursos para hacer unas interfaces para ponerle armas más modernas al Mirage 2000. Pero está además el Sukhoi 25 y el Sukhoi 25, y está también los A-37, que son aviones de inferior capacidad, pero que son alrededor de 20 los que tiene Perú. Y tiene 19 Tucano, y ahora están comprando el TK-1, que es un avión de entrenamiento avanzado que podría armarse en el futuro, y si uno piensa en el Tucano más el TK-1, cuando lleguen van a sumar alrededor de 39 aviones. Nosotros tenemos 12 equivalentes a eso, que el Super Tucano es más nuevo, pero no lo tenemos armado. Entonces uno compara... Perdón que le toco, porque le insisto, queda poco tiempo y me tiene este tema, en el fondo creo que un tema pendiente. El tema de la Haya, para usted, ¿es un factor tensionante lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo ven ustedes en Perú? Bueno, hay que separar. ¿En Perú se cree que Chile va a respetar el tratado de partida? ¿Lo que ocurra, en el diferendo? En el Perú no. ¿Se cree que Chile no lo va a respetar? Que Chile no lo va a respetar. ¿Por qué? Porque Chile tiene la política de su mar presencial, y dentro de su mar presencial está la idea de que ellos o ustedes ya han fijado un límite determinado con el Perú. De acuerdo, Chile tiene una postura, Perú tiene la suya, en el fondo, por eso es que estamos yendo a un diferendo. Los dos países han hecho señales de que se va a respetar. ¿Usted, por ejemplo, personalmente cree que Chile no lo va a respetar? Yo sí. A nivel político sí. O sea, ¿Que lo va a respetar o que no lo va a respetar? Sí, que sí lo va a respetar. A nivel político sí. ¿Por qué? Porque ya ha hablado el ministro de Defensa del Perú con el ministro de Defensa de Chile y han dicho a nivel político sí, vamos a respetar lo que diga la Haya, ¿no? Entonces vamos a la parte del pueblo, vamos a la parte de los medios de comunicación que a veces calientan un poco.
De acuerdo, pero el que define el límite finalmente es el sector político, no es el pueblo de la calle, digamos. Entonces, un poco hay duda también con el sector militar, ¿cómo lo ve? Entonces, si el sector militar, aparte del ministro de Defensa, porque usted sabe que los ministros de Defensa son cargos netamente políticos, habría que ver si bajamos la tensión afiebrada a nuestros militares y vemos ya después de la Haya en qué podemos trabajar en conjunto, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que trabajar en conjunto. Por ejemplo, marcar un antes y un después, y eso, tomándome lo que quería decir usted, eso puede abrir una perspectiva para futuro, en el fondo. Sea lo que sea que ocurra, finalmente ya no vamos a tener asuntos pendientes. Salvo el factor Bolivia, pero que eso es otra cosa. Yo no veo actitudes belicistas de parte de las Fuerzas Armadas chilenas, veo bastante tranquilidad y ya ellos están dispuestos a acatar el fallo cualquiera que sea. Y eso es lo que se ha tomado la decisión a nivel político y siempre fue así. Chile nunca ha dejado de acatar los fallos históricamente. Así es que yo creo que no hay problema por ese lado. Yo veo más bien el problema del rearmamentismo peruano, no ahora, sino que lo que va a ocurrir el año 14, 15, 16, por todos los programas que se están desarrollando ahora y armamentos que van a llegar en 3 años más y que todavía toma un año en que se puedan operar bien con la gente local. Y entonces las diferencias se van a empezar a producir alrededor del año 2014, 2015, sobre todo el 2016, porque nosotros estamos muy atrasados en nuestro propio programa, que prácticamente lo tenemos parado. Así que no vamos a poder mantener los equilibrios que pensábamos. Chile desde la teoría que mientras haya disuasión y equilibrio no va a pasar nada. Si nosotros somos un poco superior a Perú, tampoco va a pasar nada porque nosotros nunca vamos a atacar a Perú desde el punto de vista nuestro. Pero sí existe un temor en Chile de que Perú, por una reivindicación histórica, piense atacar a Chile si es que logra superar su capacidad militar. Entonces la cuestión es que si logramos mantener equilibrio, evitamos la crisis, quizás podemos convencer a nuevas generaciones de peruanos de trabajar realmente en conjunto. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Muchas veces decimos que vamos a trabajar en conjunto, pero después en la práctica igual siguen la desconfianza y en la práctica no se logra. Por supuesto. ¿Y ustedes, Martín? Yo creo que si cerramos ya la parte de la frontera marítima, prácticamente Arica se queda con Chile. O sea, prácticamente ya no habría pero no existe la intención. Ese sentimiento de reivindicación estaría atrás en este sentido. Una vez definido ya lo de la Haya, yo creo que cualquier idea reivindicativa creo que quedaría solamente en la historia. ¿Y el factor Bolivia, para terminar? El factor Bolivia ya sería un factor ya... Está inestable Bolivia, está inesperado, entonces más difícil. Sí, se cree que podría ser una demanda también a la Haya, con otro argumento, por supuesto. Claro, está muy en la línea bolivariana, está apoyado por Venezuela, en cierto modo por Cuba. Es muy impredecible, es muy impredecible. Bolivia no, o sea, el Perú no tendría como aliado a Bolivia. Bolivia es un país que nosotros podemos tener muchas afinidades, pero también es oportunista, ¿no? Entonces, en el caso de que si el Perú no entra en un conflicto con Chile y terminamos ya de zanjar estos temas de límite, entonces Bolivia tendría que ver por sí sola cómo ver su salida al mar, ¿no? O sea, sin la intervención del Perú, ¿no? Martín Manco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y Daniel Prieto también, muchas gracias por compartir con CNN Chile. Y usted también lo invitamos a seguir con nosotros durante todo este fin de semana informativo. Hasta luego.